La entrevista. Luis, como siempre es un gran placer platicar contigo y hablar sobre temas inmobiliarios, y más hoy en tu cuarto aniversario. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre las perspectivas y oportunidades en el sector inmobiliario para el 2021. Luis, como es de tu conocimiento, como muchos otros sectores, ha sido muy afectado en este año por la pandemia, pero es importante mencionar que el sector inmobiliario ya venía en una desaceleración desde el verano del 2018 y la crisis sanitaria de COVID lo único que hizo es agudizar la tendencia de desaceleración que veníamos viendo para este sector en el país desde el verano del 2018. Parte de esta desaceleración se dio por la disminución de confianza de los consumidores y los inversionistas a consecuencia de las acciones tomadas por las autoridades y las administraciones, tanto a nivel federal como estatal como local, en diferentes ámbitos, y es importante mencionar algunos de ellos como el tema del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, entre otros. En términos de los consumidores, también se ha visto una baja en su confianza, llegando a los niveles más bajos este año. La caída de confianza del consumidor para marzo del 20 cayó en marzo del 20 a mayo del 20 en más de un 26%. Y en mayo se registró el nivel más bajo desde febrero del 2017. Asimismo, esto se reflejó en una caída en la demanda por viviendas en este verano, comparado al verano del año pasado, en más del 44%. Una caída muy importante para la industria y que ha hecho que el crecimiento de nuevos proyectos venga a la baja. Asimismo, en los centros comerciales hemos visto que han sufrido desocupación importante, así como renegociación en sus rentas, en particular en la Ciudad de México, con un impacto superior a los 2,000 millones de pesos. Y tercero, en la Ciudad de México estamos viendo una desocupación de más de 200,000 metros cuadrados de oficinas, cosa que no había pasado, que hubiera una absorción negativa en la última década en la Ciudad de México, como ejemplo de lo que estamos viendo en el sector de oficinas. Asimismo, es importante mencionar que también en el empleo estamos viendo una caída de más de 300,000 empleos en el sector, cosa que nos tiene muy preocupados. Y es importante mencionar que cuando hablamos del sector, hablamos de la parte de construcción, pero también la parte que administra activos tales como oficinas, centros comerciales, hoteles y parques industriales. De marzo a septiembre de este año, el sector inmobiliario ha perdido empleos directos de alrededor de 120,000 empleos formales por el COVID, donde la caída más importante se dio entre marzo y abril de este año, y hemos empezado a ver una lenta recuperación a partir del verano. En términos de la inversión, vemos que el sector también ha sufrido una caída en las inversiones del sector, donde pasamos de 1,492 miles de millones de pesos en enero del 2019 a abril del 2020, donde ha habido una caída de cerca de 632,000 millones de pesos. De nuevo empezamos a ver una recuperación lenta a partir del verano de este año. En los primeros tres trimestres del 2019, el sector inmobiliario captó alrededor de 333 millones de dólares. Esta cifra disminuyó en un 59% en lo que va del 2020, que esperamos capte alrededor de 135 millones de dólares. Hoy en día es importante mencionar que el sector es clave, es una de las palancas claves para salir adelante de la crisis económica a raíz del COVID.
Pero para hacer esto tenemos que trabajar de manera coordinada con las autoridades federales, estatales y locales para implementar y fortalecer las medidas y protocolos, entre otras, de seguridad sanitaria. ¿Qué hemos hecho durante este año? Logramos la reapertura de obras el 1 de junio y en julio la reapertura de centros comerciales en la Ciudad de México, y esto lo hemos visto también a partir de esa fecha en el resto de los estados de la República. Gracias a esto pudimos reactivar en la Ciudad de México más de 34,000 puestos de trabajo en los centros comerciales, y se ha vuelto cada vez más relevante y transparente la interrelación que tienen los diferentes sectores económicos a partir de la pandemia. El cierre de oficinas ha tenido un impacto muy importante en otras industrias como el comercio, los restaurantes y el hotelero, por mencionar algunos. Muchas de estas industrias dependen de la actividad económica alrededor, y los comercios que operan alrededor de las oficinas no han logrado recuperar el nivel de ventas que observaban anteriormente, a pesar de que muchos de ellos ya se les levantó la restricción de aforo y capacidad. Es importante mencionar que en la Ciudad de México existen alrededor de 10,840 comercios, restaurantes y hoteles en los corredores de oficinas en la Ciudad de México, que generan alrededor de 230,000 empleos formales e informales. En términos de comercio, son alrededor de 6,200 unidades económicas que generan alrededor de 94,000 empleos. En términos de restaurantes, hablamos de 4,300 unidades comerciales que generan más de 50,000 empleos. Y en términos de los hoteles, es importante mencionar que estos se tienen alrededor, en estos corredores de oficinas, alrededor de 204 unidades comerciales, y se generan más de 12,000 empleos que se han visto afectadas de manera muy importante por la falta de movilidad y de presencia de usuarios por el cierre de las oficinas. Y esperamos que de la mano de las autoridades logremos este ambiente propicio para generar oportunidades de inversión hacia mediados finales del 2021 y principios del 2022, tomando en cuenta que debemos de generar un Estado de Derecho y certidumbre jurídica, acceso a financiamiento e incentivos a la inversión, mejorar la seguridad del país y agilizar el otorgamiento de permisos y licencias. Luis, muchas gracias.